Buenas mis panitas, hoy les traigo fanfic nuevo, espero que les guste y sin más los dejo con el video. 8 largos años. Cuando la soledad golpea. Tras la ceremonia de graduación todos los alumnos de la UA se habían alejado poco a poco de uno de sus compañeros más preciados. Esto había pasado naturalmente pues al no tener un Kirk este no podía ser un héroe y no podía acompañarlos en su nueva vida como protectores de la paz. Esto golpeó duramente al Pecoso pues él esperaba que a pesar de la distancia y del tiempo él pudiera seguir a su lado en pequeñas reuniones o salidas recreativas, pero esto nunca pasó y conforme pasaron los meses los mensajes y las llamadas dejaron de llegar, incluso su mejor amiga y crush de la preparatoria había dejado atrás al de pelo verde el cual había caído en una silenciosa depresión pues no había logrado confesarle sus sentimientos. Ante esto el de ojos esmeralda se refugió exclusivamente por años en su trabajo para tratar de olvidar que estaba solo, aún salía con Olmig pero ni siquiera el estar al lado de su ídolo podía llenar el vacío en su corazón. Luego de un día bastante largo después de haber calificado algunos exámenes Izuku salió de su oficina mostrándose sumamente cansado por haber tenido que corregir bastantes respuestas equivocadas, seguramente iba a tener que regañar a algunos de sus alumnos por no haber prestado atención en clase. Al pasar por el pasillo se topó con una chica que hace algún tiempo no veía, pues esta se había graduado de la UA y se había convertido en una de las heroínas más populares de Japón debido a su carisma y su belleza. En cuanto cruzaron miradas Izuku no pudo evitar alegrarse, pues era la primera persona que veía en mucho tiempo con la que antes tenía una amistad, esta de igual forma al verlo sonrió mostrándose bastante feliz de verlo. Izuku, Nejire-san. Nejire. Vaya si eres tú Midoriya, hace mucho tiempo no te veía jeje. Exclamó con una sonrisa sincera la peliceleste la cual se había acercado bastante al Pecoso estando a tan solo unos centímetros del rostro de este, como era de esperarse Izuku no pudo evitar sonrojarse, pues en esos casi 8 años no había tenido un encuentro tan cercano con el género opuesto. Izuku. Es verdad, han pasado al menos unos 7 años desde que se graduó y se convirtió en heroína profesional, mientras este hablaba le llegó una duda que resultó ser más intrigante que el mismo encuentro en sí, eran prácticamente las 12:57 de la noche y teóricamente no debería haber nadie más en las instalaciones por lo que algo curioso por la respuesta que daría Izuku procedió a preguntarle por la razón de su visita a tan altas horas de la noche. Izuku, a todo esto, ¿qué es lo que hace en la UA tan tarde? Nejire, bueno es algo vergonzoso pero realmente quería hablar contigo sobre algo privado, ¿podríamos ir a un lugar más privado como tu oficina? Ante la petición de la heroína más atractiva según las encuestas de popularidad Izuku no tuvo otra opción que aceptar y llevarla hasta su oficina, el Pecoso durante todo el camino se sintió nervioso pero había otro sentimiento que poco a poco crecía dentro de sí, era la primera vez en años que no se sentía solo lo cual le gustaba. Al abrir la puerta Izuku recogió los exámenes que estaban desordenados y le ofreció su asiento a Nejire quedando frente a ella de pie, este bajó la mirada aumentando la tensión y el misticismo de la escena lo cual tenía bastante nervioso al profesor. Izuku, entonces, ¿de qué querías hablar conmigo Nejire-san? La mujer frente a él levantó la cabeza observándolo fijamente mientras un ligero sonrojo se hacía presente en su rostro, esta se levantó quedando a la altura del Pecoso para después robarle un beso, ante esto Izuku se quedó totalmente inmóvil. Este nunca había esperado absolutamente nada parecido a eso ni en 1.000.000 de años, su rostro se ruborizó por completo y por la impresión terminó por caer de espaldas, quedando bajo la mirada de la peliceleste. Una sonrisa con intenciones ocultas apareció mientras la mirada de esta se tornaba en una llena de burla y malicia. Izuku, ¿qué fue eso? Nejire Yote, antes de que este pudiera decir algo más la peliceleste cambió por completo de actitud mostrándose realmente confiada y enfocada en obtener algo del Pecoso, esta se acercó lentamente al peliverde, se agachó y comenzó a gatear sobre este quedando sentada en sus piernas. Su mano tomó la del joven y la llevó hasta su pecho para después acercarse a su oído y susurrar. Nejire quiero que seas mío Izuku Midoriya, esperé casi 8 años para poder verte, tenía que estar segura de que tus amigos no iban a volver para poder acercarme a ti sin que nadie nos moleste. Izuku, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tienen que ver mis amigos? Nejire,
Ellos me prohibieron verte después de graduarme porque le gustabas a Uraraka y querían que te le confesaras a ella, por lo que tenía prohibido por todos el acercarme a ti. Esta información impactó de mala manera al pecoso. Saber que su crush de la preparatoria también estaba interesada en él lo había terminado de golpear emocionalmente. Casi al instante quitó su mano del busto de Nejire para después poner algo de distancia entre los dos. Nejire. Pero al ver que no hicieron nada contigo por 8 años y que ella ya está en una relación con otro héroe, creo que no les importará que yo pueda quedarme contigo. Izuku. ¿Uraraka está en una relación? Al ver que había revelado información confidencial, Nejire no pudo evitar ponerse nerviosa, pues había arruinado el ambiente que estaba creando, volviéndolo uno melancólico, pues Izuku esperaba que en algún futuro la castaña y él pudieran reencontrarse e iniciar una relación. Izuku. Así que en verdad se olvidaron de mí. Se sentó y llevó sus piernas hasta su pecho para después refugiarse en estas. Se sentía realmente dolido y triste por el abandono de sus amigos. Ante esto, Nejire comenzó a debatirse si debía insistir o solo darle apoyo emocional al pecoso, pues era claro que debía actuar, pero no sabía de qué manera. Nejire. Sé que puede ser duro, pero así es la vida, Midoriya. Las personas se distancian y siguen con sus vidas. Lentamente se acercó a él para sentarse a su lado y después abrazarlo. Finalmente Nejire había dejado de jugar e insistir en que algo pasara para enfocarse en consolar al joven que le había interesado por tantos años. Izuku. Sé que es normal que se alejen las personas con el tiempo, todos tenemos trabajo y proyectos, pero me borraron de sus vidas, como si no hubiéramos pasado por mucho en esos 3 años, además no logro comprender el por qué ellos se sintieron con el derecho de impedirte acercarte a mí, Nejire. Así que, si te interesaba. Izuku. No, no es eso, es el hecho de que estuve solo. La mirada del pecoso reflejaba un dolor que llevaba cociéndose a fuego lento por casi 8 años, la soledad lo había acompañado por tanto tiempo que solo necesitaba un detonante para sacar toda la frustración que sentía. Izuku. Nadie tenía tiempo para mí por más que traté de contactarlos, mi trabajo no me deja tener tiempo libre para salir y conocer otras personas, por lo que los únicos amigos que tengo lo eran todo para mí. Si ellos no te hubieran impedido verme, hubiera tenido aunque sea un amigo con el cual hablar. El de cabellera verde terminó por dejar salir todo lo que se había guardado, dejando sorprendida a su acompañante. Esta suspiró y comenzó a acariciar el cabello de en una especie de consuelo. Nejire. Te entiendo, aunque no lo parezca. Después de que mis 2 mejores amigos consiguieran a sus respectivas parejas, me quedé atrás por un enamoramiento que estaba prohibido. Escuchar que había experimentado algo similar a su situación le daba algo de consuelo a Izuku, pues ya no se sentía tan mal, ya que habían más personas pasando por lo mismo y no estaba realmente solo en esto. La chica sonrió y con humor comenzó a quejarse sobre lo difícil que era encontrar pareja siendo tan hermosa como ella. Nejire. ¿Sabes? Al ser muy popular uno pensaría que tendría muchos más amigos y pretendientes, pero a todos les daba miedo acercarse por alguna razón. En convenciones solo me piden fotos, pero nunca me han pedido mi número ni citas, solo toman la foto y se van corriendo mientras dicen que es el mejor día de su vida. Tras las palabras de la chica, Izuku sacó la cabeza de entre sus rodillas y suspiró cansado por el día tan agitado que había tenido. Miró con algo de gracia a la mujer que le había robado su primer beso, la cual se estaba quejando sobre los problemas de su belleza. Izuku. Pensé que era mentira lo que decían sobre que a las personas atractivas se les acercan menos. Nejire. Bueno, a ti tampoco se te acercan muchas chicas, así que puedes ver que es verdad. Izuku. Jajaja, eso solo funciona en gente atractiva, no en personas normales como yo. Exclamó burlonamente el pecoso mientras se comenzaba a levantar del suelo. En su rostro se mostraba una mirada llena de vergüenza, pues su amiga había visto cómo él armaba una escena por su soledad. Para suerte de la peliceleste se le acercó y lo abrazó mientras acariciaba su espalda calmándolo. Nejire. Tranquilo, Midoriya, todos tenemos derecho a soltarlo todo de vez en cuando. De hecho, me gustó que pudieras hablar de eso conmigo, ya que algunas personas se lo guardan y terminan por explotar o hacer cosas de las que se arrepienten después. Izuku. Gracias por no burlarte, Nejire. Abrazó aún más fuerte al pecoso, como si estuviera molesta por la sola idea de que Izuku pensara que ella era capaz de burlarse de su dolor. Nejire. Jamás haría eso, aunque no voy a negar que podrías recompensármelo con una cita. Ante la oferta de la chica, Izuku se separó luciendo exaltado y comenzó a sonrojarse de sobremanera, pues no era común que él recibiera ese tipo de ofertas. Izuku. Una cita. Nejire. Sí, ¿qué tal si empezamos despacio y vamos a cenar algo a un izakaya para tomar algo y comer?
Izuku. Bueno, si eso sirve para recompensarte está bien. Antes de que este pudiera seguir hablando, el recuerdo del beso que le había propinado la mayor a tan solo unos escasos minutos lo alteró, pues ese había sido su primer beso. Izuku. Espera un momento, me robaste mi primer beso. Los ojos de Nejire se abrieron y una sonrisa retorcida apareció en su bello rostro. La idea de que había sido su primera vez le había gustado mucho y el pensar tan solo en que ninguna otra persona podría ser su primer beso le hacía sentir importante y en control. Nejire, ¿de verdad era tu primer beso? Izuku. Por supuesto que sí, jamás he tenido una pareja. Nejire. Así que fui la afortunada, en ese caso ya valió la pena la espera para poder verte. Ante la respuesta de su amiga Izuku, había notado que ésta hablaba como si hubiera estado ahí por mucho tiempo, lo cual le preocupó pues era prácticamente la 1 de la mañana. Izuku, ¿la espera? Nejire, sí, Olmig me dijo que salías a las 7 por lo que vine a esa hora para invitarte a salir, pero te tardaste casi 6 horas. El asombro que creció en el pecoso, el cual comenzó a sonreír burlonamente por lo que le había confirmado la mujer frente a él. Izuku. ¿Así que estuviste esperándome en el pasillo casi 6 horas? Al darse cuenta que había sido descubierta, Nejire se ruborizó y de su bolso sacó una tarjeta con su número mientras desviaba la vista. Nejire, toma mi número de celular, mándame mensaje mañana para agendar nuestra cita. Sin más, esta escapó de la oficina rápidamente pues no podía ocultar la vergüenza que sentía por haber sido descubierta. Su amor por el pecoso era tal que podía esperarlo todo el tiempo que necesitara, incluso por horas en un pasillo. A su vez Izuku sonrió mostrándose feliz por finalmente tener a alguien con quien hablar y salir. Izuku. Así que le gustó a Nejire-san, en ese caso no estaría mal conocernos y ver qué sucede. Tras guardar el número en su portafolio, Izuku se marchó en dirección a su casa para poder descansar de aquel día tan extraño, el cual había dado inicio a una historia algo tétrica pero encantadora. Fin del capítulo. Y hasta aquí el capítulo, amigos, espero les haya gustado y sin más los veo más tarde con un nuevo capítulo.